Hola amigos, ¿cómo están? Antes de continuar con el estudio de estructura de datos, quiero que toquemos un tema nuevo, un tema muy importante en el quehacer de los programadores, y es el análisis de eficiencia de nuestros algoritmos. Hay una ciencia o un concepto que se encarga del análisis del diseño de nuestros algoritmos, y ese concepto se llama notación asintótica. Supón un caso. Tu profesor de curso en programación les asigna a ti y a todos tus compañeros realizar un algoritmo que procese 100.000 datos. Todos tus compañeros desarrollan el algoritmo, tú también. Al final de la ejecución de ese programa, te das cuenta que algunos programas de algunos compañeros tuyos son más rápidos procesando esos 100.000 registros que el tuyo. Entonces uno empieza a cuestionarse por qué esa diferencia. Supongamos que se procesan en la misma máquina, usando el mismo recurso, en la misma memoria, pero resulta que, por ejemplo, el tuyo tarda más tiempo en procesar 100.000 registros. El tuyo tarda 3 horas y el resto de los compañeros, o la mayoría de los compañeros, tarda media hora. Hay una diferencia bastante pronunciada. Y uno se pregunta, ¿es que los demás compañeros saben programar mejor que uno? Y la verdad es que no. Lo que sucede es que cuando nos enseñan a programar, la menor preocupación es el uso de las mejores estructuras o estructuras más eficientes en la ejecución o procesamiento de datos. Cuando nos empiezan a enseñar a programar, la preocupación es porque creemos una lógica de programación y no el uso eficiente de recursos o de las mejores prácticas o estructuras de datos en nuestros algoritmos. Entonces, vamos a tratar ese concepto. Quédate. El resto del video tutorial trataremos sobre análisis asintótico que nos ayudarán a mejorar la eficiencia de nuestros programas. Sigamos entonces. En este caso, entonces, vamos a usar varios ejemplos de notación asintótica. Vamos a ver el primero. Tenemos el siguiente algoritmo que recibe un arreglo con 100.000 registros. Y la función de este algoritmo, programa o método, como quieras verlo, solamente es dar la longitud del arreglo. Vamos a decir que la eficiencia en tiempo de este algoritmo es de 1 segundo. Claro, 1 segundo en procesamiento es bastante. Solo quiero ser lo más claro posible y diremos que es de 1 segundo. Luego, este mismo algoritmo recibe el mismo arreglo, pero esta vez con 1.000.000 de registros. Igual, vemos que la eficiencia en tiempo de este algoritmo es de 1 segundo. Luego probamos con 10 millones de datos y el algoritmo nos da la longitud del arreglo igualmente en un tiempo de 1 segundo. Ya dije anteriormente que 1 segundo es demasiado tiempo a nivel de procesamiento informático. Solo es como referencia. Entonces podemos ver que lo que tenemos aquí es un programa que, independientemente de la carga de datos que se le ponga, siempre va a tardar el mismo tiempo. El tiempo es una constante debido a que el tiempo para obtener la longitud del arreglo siempre va a ser el mismo o constante. Entonces, esto se conoce como de una complejidad de nivel 1.
o tiempo constante. En el segundo ejemplo, tenemos un arreglo tipo entero que tiene 10 millones de elementos. O sea, tiene 10 millones de números enteros. Y este algoritmo está compuesto por un for que recorre cada una de las posiciones y revisa si los números contenidos son pares. Entonces, vemos que hace un recorrido por todos los datos contenidos en el arreglo. O sea, revisa el millón de registros o elementos numéricos que existen en el arreglo. Y vemos que tarda 10 segundos. Posteriormente, el mismo algoritmo recibe el arreglo con 20 millones de elementos y recorre cada uno de los elementos viendo a ver si es par, y vemos que la duración es de 20 segundos. Y así sucesivamente, si le ingresamos 30 millones, tardará 30 segundos. Entonces, a esto lo llamamos como un algoritmo con complejidad n. O sea, no es constante, sino que su tiempo de ejecución dependerá del volumen de datos recibidos. Cuando decimos que es una complejidad de nivel n, lo que tiene el algoritmo, nos referimos a que su complejidad o eficiencia está en función de n o en función del número o cantidad de datos recibidos. O sea, en otras palabras, su tiempo de duración es lineal. Un tercer caso, por ejemplo, sería un método que recibe un arreglo de datos enteros y tiene que comparar o buscar dentro del arreglo números duplicados. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de los números contenidos en el arreglo tiene que compararlo por cada uno de los elementos contenidos en el arreglo. Ese algoritmo requerirá de al menos 2 bucles. El bucle externo es el que toma el elemento a ser comparado con todos los demás elementos contenidos en el arreglo. Y el bucle interno es el que va recorriendo todo el arreglo para comparar el número escogido por el primer bucle, como podemos ver en el código. Podríamos decir que son 2 fores anidados, uno dentro del otro, para que el for externo dé un ciclo, el interno tendrá que dar todos los ciclos necesarios para terminar de revisar todos los elementos contenidos en el arreglo. A esto es a lo que vamos a conocer como complejidad de n al cuadrado o tiempo cuadrático. Esta complejidad de n al cuadrado no es lo que queremos tener en nuestros algoritmos. Se aconseja evitarlo a toda costa. Esta es una característica de los algoritmos malos de ordenación, por ejemplo, o de revisión o recorrido de registros de elementos en un arreglo. Por ejemplo, el algoritmo de ordenación por burbuja que hace esto no es un algoritmo deseable. Puede ser viable para cantidades pequeñas de datos, pero cuando estas se vuelven un poco voluminosas, su eficiencia se deteriora exponencialmente, n al cuadrado. Si estamos en el orden 1 de complejidad, como vimos en el primer ejercicio, gráficamente podemos representar una línea constante en el tiempo, ya que no
influye la cantidad de datos recibidos por el algoritmo en el tiempo de ejecución, en su eficiencia. Siempre tendrá la misma eficiencia independientemente de la cantidad de datos recibidos, como podemos ver en la gráfica. Con un crecimiento lineal, como vimos en el segundo ejemplo, podemos ver que la eficiencia en duración de tiempo del algoritmo dependerá de la cantidad de datos, simplemente. Como observamos en la gráfica, a medida los datos se incrementan, el tiempo también se incrementa. Depende entonces su eficiencia de la cantidad de datos, o está en función de n, que es lo mismo decir que la duración dependerá de la cantidad de datos recibidos. Y en tercer lugar tenemos el ejemplo número 3, que el crecimiento de su eficiencia es cuadrático. Es algo que debemos evitar a toda costa, ya que llega un momento que los datos son tan voluminosos que obliga al programa a tardarse mucho tiempo en resolver el problema. Esta situación debemos evitarla a toda costa. Es algo no deseado. Como vemos en la siguiente tabla, he resumido los resultados de los tres ejemplos vistos anteriormente, con 3 ensayos. Un ensayo cuyo arreglo va a tener 100 elementos, otro con 1000 elementos y otro ensayo con 1.000.000 de elementos. Vemos que en el caso de la eficiencia constante que vimos en el primer ejemplo, no importa el tamaño o longitud del arreglo, siempre tardará el mismo tiempo. Cuando está en función de la data, o sea, en función de n interacciones, vemos que si trae 100 elementos, tarda 1/100 de segundo. Si son 1000 elementos, 1/10 de segundo. Y si es el caso de 1.000.000 de elementos, el algoritmo tardará 100 segundos en procesarse. Hasta aquí no hay problema. Hasta aquí los tiempos son deseados o aceptables. Miremos el tercer ejemplo. En el caso de que traiga solo 100 elementos en el arreglo, tardará 1 segundo. Si trae 1000, tardará 100 segundos. Hasta aquí, pues, no sería tan fatal. Pero si traes 1.000.000 de elementos, como vimos en el caso tercero, mira cuánto tiempo se llevaría. 3 años para resolver el problema. Como puedes ver, cuando tenemos algoritmos que van en función de n al cuadrado, las cosas se pueden poner muy mal. Por eso decimos que estos algoritmos con función de eficiencia n al cuadrado o n exponencial no son deseados ni recomendables y hay que evitarlos a toda costa. Bien, creo que el video se ha extendido un poquito. Lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.